Entonces, señores, vamos a traer a Jorge de Armas para que nos dé su visión de si el régimen le tiene miedo a Trump, cómo va la dinámica, si esta vez pudiera ocurrir algo. Vamos a ver lo que él piensa. Dame la cortinita y vamos a traer a nuestro amigo Jorge de Armas. ¿Cómo estás, Jorge? Oye, no te oigo. Tú estás gozando porque yo te veo suelto desde el pasado 20 de enero. Tú estás en tu salsa. Es una cosa que se te nota la felicidad. Has rejuvenecido como 50 años. Tú estás en el mercado ahora mismo. Pobre Karen. Pobre Karen. Chicos, se me había olvidado. No es que se me haya olvidado. El problema es que a Martí lo han usado tanto de papel higiénico que ya ni las fechas son importantes. Yo tengo una relación con Martí distante, porque creo que sí, que ha sido una de las figuras más importantes del Panteón Patrio, pero hay otras que no solo el régimen totalitario antihistórico de Fidel Castro tapó, pero hay otras figuras que a lo largo de la historia, por razones políticas, y estoy hablando desde la República, desde Estrada Palma, Sí. fueron ocultadas. Yo creo que nuestro primer liberal, nuestro primer republicano, de verdad, se llama Ignacio Agramonte Loinás, junto a Sanguilí, los dos, y fueron agentes intelectuales de la libertad de Cuba. De hecho, se le enfrentan a Céspedes, que era un militarote arruinado, incluso un poquito pervertido en sus ideas sobre Cuba, pero no quiero en el día del natalicio del apóstol empezar a echarle tierra. Sí quiero aprovechar que en el chat, antes de meterme en un fregado yo aquí, Ariel Ramos Bella recomienda un libro que para mí es fundamental, que es El Martí, que yo conocí, donde hay mucha de la humanidad que nos ha sido negada de José Martí, de ese ser humano. Y hay algo que se obvia, todo el mundo se lee, que si los zapaticos de rosa, que si el Ismalillo, que si el discurso que dio aquí en Tampa. Yo quiero que si quieren, o sea, yo digo aquí suelto y parece que estoy mandando a la gente. Me gustaría mucho que se divulgaran más el Martí de sus apuntes, de esas notas que fueron escritas para no ser leídas por nadie, donde incluso Martí describe el New York que le tocó vivir, porque aquí nadie habla de eso, pero New York a principios del 19 y hasta bien entrado el 1850, 60, fue muy cubano, con fuerzas vivas muy cubanas sobre todo en Queens, que era donde vivía el apóstol. Pero vayan a los apuntes, porque Martí habla de sus necesidades como ser humano. Y eso quizás logre quitar el halo ese que se ha construido de un Martí que no, o sea, de un Martí que no pegaba un tarro. Y luego, si algo hizo Martí a lo largo de su vida, fue pegar tarro. Pero sí, es verdad que hace casi un mes y medio que no vengo por aquí, pero quería, como siempre, hablar. Lo primero, bueno, hablé de Martí, que fue un preso político, pero quería hablar de los presos políticos y entrar un poco en materia de Trump a raíz de estas excarcelaciones y de los episodios que hemos visto en la red. Tú decías algo que a mí me parece importante y decías que Cuba no es un pueblo cobarde. Y yo tengo que darte la razón. Nosotros hemos sabido a lo largo de la historia ubicarnos según los conflictos que nos han sido presentados. El cubano quizás, decía Ortega y Gasset, una de las frases esa maravillosa que tenía este pensador español que fue recibido en Cuba por el Diario de la Marina del padre de José María Aznar, con aquella famosa frase de bienvenidos los señores Ortega y Gasset. Pero bueno, era uno solo
Y él tiene una frase que yo quiero traer, me la recordaste cuando estabas introduciendo el programa, que decía, no elegir es ya una decisión, no actuar es una manera de actuar. Y lo que quiere decir aquí Ortega y Gasset es que la no acción, la inacción es una forma de acción e implica una responsabilidad. Entonces yo creo que ahí sí los cubanos hemos pecado de inacción, hemos pecado de ceder el protagonismo cívico a otras figuras, tanto en la Cuba totalitaria, tanto en la Cuba republicana, tanto en la Cuba de la guerra de independencia como en la Cuba del exilio. Siempre le hemos dado la responsabilidad de hacer por nosotros a otros y somos pecadores de inacción, no de cobardía, pero sí de inacción. Y la inacción conlleva una responsabilidad. De lo que está pasando hoy en Cuba, no solo es responsable Fidel Alejandro Castro Ruz, no solo es responsable la familia militar que hoy gobierna Cuba, y no solo es responsable, por supuesto, las sucesivas administraciones norteamericanas que en un pacto de silencio han olvidado al pueblo cubano. El pueblo cubano, y yo, y tú, y todos los que están viendo este chat, somos responsables de lo que está pasando en Cuba y del sufrimiento del pueblo cubano. Ahora bien, en virtud de esa inacción, hay gente que se toma la acción. Entonces, por una vez que tenemos algo de lo cual podemos festejar siempre en esa manera que se puede festejar algo que tenga que ver con Cuba, que es la liberación de José Daniel Ferrer, una jauría, pero una verdadera, con la dignidad que sale José Daniel Ferrer, con la dignidad que sale José Daniel Ferrer, de decir, yo no mendigo mi libertad, prefiero estar preso a tener que agradecerle a nadie que me saque de una prisión donde nunca debo haber estado, porque la gente tiene que entender que hay que tenerlos muy bien puestos para que te hayan torturado, para que te hayan quitado la visita, para que llevaras años sin ver a tu hijo, un hijo que se formó en los años más necesarios, 2, 3, 4 años, sin saber dónde estaba su padre, con una madre sola. Hay que ser muy vil, muy mierda de ser humano para que salgan 4 desde Kendall diciendo tremendo, diciendo miren lo que dicen, qué mal agradecido, cuando todos nosotros, por el pecado de la inacción, por el pecado de no hacer, por la responsabilidad de ceder nuestro protagonismo cívico en otros, deberíamos darle las gracias eternas a José Daniel Ferrer. Entonces se desató eso en las redes. Por suerte, muchos de los activistas, muchos de los periodistas supieron responder, pero hay un grupito. Aquí hay dos clases de la inacción de los cubanos, y ya voy a Trump porque tú estás loco porque yo hablo de Trump, pero por la inacción de los cubanos es un hecho de responsabilidad mayúscula. Por la inacción de nosotros, hay grupitos entonces que se abrogan el derecho de hablar por nosotros. Entonces esos grupitos se ofrecen, y estoy hablando de Frente, estoy hablando de Cuba Próxima, estoy hablando de grupos que tienen una estrategia de colaborar para mantener el sistema dentro de un proceso reformista. Todo reformismo es un proceso de reconquista. Yo reformo para que lo que existía vuelva a existir con otro nombre. Igual que los nacionalistas de Arturo López Levy, los neonacionalistas, todo nacionalismo conduce al fascismo. No hay un movimiento totalitario que no sea nacionalista. Piensen eso, porque mucha gente dice, no, yo soy nacionalista, soy cubano. El nacionalismo no tiene y el chauvinismo no tiene nada que ver con el patriotismo. Todo movimiento totalitario, el fascismo, el nazismo, la Rusia soviética, los islamistas, incluso los movimientos latinoamericanos que han propugnado la ideología de ídolos, los movimientos sandinistas, bolivarianos, que si San Martín, que si Martí, que si cualquiera. Todo nacionalismo tiende al totalitarismo. Absolutamente todo nacionalismo tiende absolutamente al totalitarismo. Así que si yo soy cubano y soy nacionalista, mucho cuidado porque puedes estar trabajando para el enemigo sin darte cuenta.
Y lo digo porque sé que mucha gente dice yo soy nacionalista de buena fe. Pero Martí decía, mientras más universal soy, más cubano me siento. Así que quiero llamar la atención del chantaje de esta cosa que estamos viviendo con los presos políticos, esta farsa del gobierno cubano de hablar de jubileo, esta vil utilización de la carne humana como moneda de cambio, estos batalleros de la moral, porque este es otro problema que tienen los comunistas y este es otro problema que tienen los nacionalistas. Y fíjate, me voy a apoyar en Martí, que ya sabe, todo el mundo que me conoce sabe que yo no soy fan, yo no soy big fan de Martí, pero me voy a apoyar de él hoy 28 de enero, que estaba, creo que por esta hora hacía frío en La Habana, ahí en la calle de Paula, que en aquel tiempo tenía solo 2 cuadras, y en esa casita, que en aquel momento era una casita privilegiada, porque esa es otra, la gente piensa que Martí vivió ahí toda su vida, Martí vivió como 4 o 5 meses, porque a su padre le cambiaron el destino, y realmente toda la vida de Martí transcurre en la calle Refugio, muy cerquita de la calle Morro, cerca de la iglesia del Ángel, donde lo bautizaron. Ustedes pónganse a pensar que ¿por qué carajo van a coger la pobre Leonor Pérez y el pobre Mariano cargando con el niño desde la calle Paula en San Isidro, en aquel tiempo eso era un viaje, hasta la iglesia del Ángel para bautizarlo? Es que la mitología revolucionaria quiere que viva ahí todo el tiempo en la calle Paula y eso es mentira. Pero yo me imagino que trayendo a Martí a colación, Martí fue un hombre profundamente ético, profundamente de valores éticos, pero no te vendía una falsa moral. Y cuando las personas que se dan el lujo de jugar con la carne de nuestros presos nos hablan desde esa altura moral que tiene el wokismo, que tiene toda esta neoizquierda nacionalista, nosotros tenemos que pensar que la moral es siempre un engaño. Te pueden hablar de la moral religiosa. La moral religiosa no solo es la Inquisición, son los pederastas. Por favor, todos los del chat mantengan a sus hijos alejados de los curas. La moral es esa que te dice la moral patriótica. La moral patriótica conduce a genocidio. Tengamos ética, la ética nacional, la ética del cubano, una ética limpia que te permita estar siempre en concordancia con tus valores, porque la moral siempre funciona para otros, no para ti. La moral siempre habla en nombre de otros. La ética es lo único que es personal. La moral es siempre un aliado silencioso del enemigo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, voy a hablar un poquito de lo que tú quieres que yo hable, de si estamos de fiesta o no. A ver, con Trump, la dictadura. No, no. Aparte de que estemos o no de fiesta, yo quiero que tú me digas tu opinión sobre si el régimen está embolsado o no. A ver, déjame tomar un poco de té porque aquí yo tengo sentimientos encontrados. El régimen siempre se ha favorecido de las administraciones norteamericanas que han sido duras con él, porque le ha permitido radicalizarse. Evidentemente, el discurso totalitario hoy no es el discurso totalitario de Fidel Castro, de Castro el maligno, y los tiempos han cambiado. Por mucho que uno diga que todo sigue igual, no sigue igual. Cuba ha cambiado, las relaciones y la dinámica social que se vive en Cuba hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años. Y además de eso, la precariedad con la que se vive dentro del sistema cubano se ha conformado no como un elemento de presión contra la dictadura, sino todo lo contrario, es la forma de vida. Entonces la gente vive mal, la gente vive en precario, pero eso solamente el 11 de julio se manifestó como un proceso de hartazgo político. Ellos supieron aprender el 11 de julio y nosotros no. Entonces hay que tener
Por eso estoy en contradicción. Por una parte, yo creo que el régimen siempre tiene la esperanza de que un gobierno duro contra ellos le permita radicalizar el discurso y en ese nacionalismo, fíjense si esto es perverso, Estados Unidos, una de las cosas que vende el totalitarismo, es la idea del enemigo, es la creación del enemigo. Estados Unidos es el gran enemigo de Cuba. Porque John Quincy Adams escribió una letra al embajador español diciéndole aquello de la fruta madura en 1826. Señor, en 1902, perdón, porque fue en 1898, 1902, Estados Unidos se pudo quedar con la isla como se quedó con Puerto Rico. Pero dijo, sola vaya, yo no quiero esto. Roosevelt dijo, no señores, que sean libres, que sean independientes. Había un senador de apellido Platt que dijo, espérate, vamos a ponerle esto, la enmienda Platt, no se confundan, la enmienda Platt no era de aplicación de la administración norteamericana, era de aplicación del gobierno cubano. A petición del gobierno cubano se podía intervenir, que fue lo que hizo Estrada Palma en 1906. Intervenir la isla, él pidió, y le mandaron para allá a Taft, que después fuera presidente de los Estados Unidos, con una carta de Roosevelt que le dijo, loco, no hagas esto, vas a pasar a la historia como un penco. Esa es hay una carta famosísima. Cuando tú dices Roosevelt, estás hablando del primo, ¿no? Sí, estoy hablando, estoy en 1906. De Ted. Cariñosamente, okay. Era consorte mío, era consortico mío, yo le decía Ted. Y entonces Teddy le dice, Estrada, loco, que volá, de verdad tú estás para esto. Y cuando llega Taft, porque esto la gente no lo dice porque quiere que los Estados Unidos sea malo. Cuando llega Taft a la isla, Estrada Palma disuelve el Congreso y renuncia en pleno al gabinete y se queda acéfalo el poder en Cuba y Taft es nombrado gobernador provisional. Esa es la intervención americana. Los soldados llegaron después y por culpa de José Miguel Gómez, pero no quiero entrar ahí. A lo que quiero es que la tesis esa del enemigo es totalmente falsa, porque la fruta madura de John Quincy Adams en 1898 era una fruta podrida que no le interesaba a nadie. Estados Unidos solo se ha interesado en Cuba cuando ha sido una amenaza de inestabilidad en la región y lo ha intentado resolver en 1930, en la Revolución del 33, después viene un proceso bastante largo y pacífico hasta el golpe de Estado de Batista. Batista recibió todo el apoyo de los Estados Unidos porque la situación era inestable, pero cuando no se equivoca y se la da a Malanga. Entonces Castro el maligno aprovecha eso y cuando se da cuenta que la presión de los Estados Unidos era precisamente la democracia y no él, porque estamos hablando de una persona que solo pensaba en él decide crear un enemigo y rescata la tesis de la fruta madura, que Estados Unidos quiere a Cuba. Estados Unidos no quiere a Cuba ni quiere ese problema. Estados Unidos quiere una zona estable en el Golfo de América y que no sea un foco a partir del cual se expandan ideas que le puedan hacer daño. Después de la crisis de los misiles, voy a llegar porque creo que estoy en contradicción un poquito con lo que tú dices, pero después de la crisis de los misiles hay un acuerdo tácito. Khrushchev se lleva todo esto, aquello, no pasa nada, lo ponen, pero hay un compromiso explícito de la administración norteamericana de no intervenir en Cuba. Y Fidel se sube en ese pedestal y ahí es contra los americanos, porque no lo iban a intervenir, porque tú en tu barrio, yo soy del barrio Colón, yo me imagino a mí chiquitico, blanquito, así, gordito, el guapo del barrio, si yo estaba seguro de que no me iba a pegar una galleta, yo me paro en medio de la calle a cagarme en su madre. Pero en mi barrio estaba en peligro de que me tirara un pomo con petróleo y me quemara, que eso pasaba en mi barrio. Entonces yo no lo hacía. Pero Fidel Castro, que tampoco lo podemos poner como la persona más valiente del mundo, era un bravucón.
y siempre se benefició de las administraciones más radicales contra la dictadura. Reagan, para Fidel Castro, fue un momento en el cual reganó cierta aceptación popular después de los sucesos de Mariel. Que se vayan, no los queremos, no los necesitamos, y unió a gran parte del pueblo en ese discurso del enemigo y en ese discurso de dividirnos a nosotros los cubanos. Por eso creo que ellos están en stand-by. Ellos están en stand-by. Ellos pueden estar temerosos de las acciones económicas de la administración Trump contra la dictadura que puedan perjudicar sus intereses, porque Gaesa evidentemente no va a poder operar con la misma libertad, va a haber más restricciones, los turistas europeos que pasen por Cuba van a tener problemas para entrar en los Estados Unidos. Hay un grupo de cosas que le ponen el dado malo. Pero, Andresito, hay otro punto, y es el punto de esto nos permite radicalizarnos. Yo vi ayer 27 por la noche, bueno, vi las imágenes, tampoco es que yo me ponga para eso porque después no puedo dormir, me hace mucho daño. Son imágenes muy fuertes, imágenes que tú sabes, Viewer Discretion Advisor, que fueron las de la marcha de las antorchas, cuando vi a... Tú sabes que Ramiro Valdés está bajando, está más bajito que Raúl Castro. Y esto me preocupa. Sí, está más bajito. ¿Tú te acuerdas que Ramiro era un tipo alto? Eso no, nunca fue alto, pero era más alto que Raúl. Bueno, sí, pues está más bajito. No, era erguido, quiero decir, no, alto sí, no, sí, erguido. Era enhiesto. Exacto. Pues entonces yo veo, pero vi bastante gente, más gente de lo que yo hubiera pensado. Y me puse a reflexionar, en el ejercicio de la inacción, porque ellos tomaron acción y estoy seguro que no es ni siquiera a favor de Fidel Castro, no es a favor del totalitarismo, no es a favor de la revolución, es en contra de los Estados Unidos. Porque ese discurso todavía creo, no quiero hablar porque no soy sociólogo y llevo 30 años sin pisar la isla de Cuba, pero sí creo que hay todavía elementos en la población cubana descontentas con el régimen, pero que persisten en su idea del socialismo y del comunismo. Y por esa otra parte, por eso te digo que estoy entre dos, yo creo que la dictadura con Trump está tranquila. Está tranquila en el sentido de la permanencia. O sea, especular sobre este tema, tú sabes que mañana puede pasar cualquier cosa en ese campo, y mañana aparece un Hipólito Ramírez, que nadie sabe quién es, y bueno, vemos un desfile de Chanel por el callejón de Hammer. Realmente quisiera tener más datos quisiera de verdad estar de acuerdo contigo. Quisiera de verdad estar en sintonía con la idea de que están apendejados de verdad y que van a cometer errores en ese proceso del miedo. No. Yo no he dicho que... No. Que tú no lo has dicho, lo estoy diciendo yo. Yo a tu paja le sumo la mía. ¿Me entiendes? Yo quisiera que cometieran errores, que se equivocaran. Pero hay un detalle nada más, para que tú veas y ya nos metemos a conversar. A todas, absolutamente todas, las medidas que en algún momento en los últimos 20 años ha tomado la dictadura, que para el resto del mundo nos parecía imposible que retiraran, las han retirado. Ellos dijeron, por ejemplo, que iban a eliminar la dualidad monetaria y lo hicieron. 4 monedas. Vamos, para que no haya una, vamos a hacer 4. Ellos dijeron que iban a permitir los pequeños negocios, las MIPYMES, y les han retirado los permisos a la mayoría y han cerrado muchas. Ellos dijeron que había ciertos procesos dentro de la economía interna que se iban a flexibilizar. Lo flexibilizaron y volvieron atrás. O sea, hay un grupo de medidas que aquí todos pensamos, y estamos hablando de personas del exilio histórico que tú y yo conocemos, que apoyaron junto a personajillos del exilio
con un arete y un currículum bastante sucio. Nosotros sabemos lo que pasó, Santiago Álvarez recibiendo a toda la comitiva esta de pequeños empresarios cubanos y la bienvenida que el exilio le daba a la nueva Cuba. Y no estamos hablando de alguien que no tenga un currículo. Santiago Álvarez es alguien que decidió tomar la acción por su mano y en más de una ocasión intentó eliminar a Fidel Castro. O sea, a Santiago no podemos para nada achacarle una cercanía, un coqueteo con la dictadura, un valladarismo. Eso no lo podemos hacer. Eso no lo podemos decir. Y sin embargo cae en la trampa porque para nosotros Cuba ya es evidentemente una necesidad y es un momento en que se prueba lo que sea. Suelta, vamos. Hay una cosa, mira, antes de decir lo que quería decir, casi 1 millón de cubanos en 3 años hacia USA. No creo que refleje una población que odia a los Estados Unidos. Anabé, sí y no. ¿Cuánta gente ha entrado por la frontera que viene a joder o porque no tiene otro lugar a donde ir? Claro, ellos vienen para acá porque es mejor que estar allá, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con nosotros y que si le dan un varo por meterte una bomba debajo de tu coche, lo hacen. Entonces, déjame contestarle. Espérate. Este programa se pasa la vida alertando contra la inmigración retórica. No, la inmigración es buena. La inmigración puede ser muy buena, pero también puede ser un elemento letal contra un país. Mira lo que está pasando en Suecia. Entonces, el hecho que venga, yo conozco personas que odian a los Estados Unidos y llegaron hace poco porque odian más el hambre y la miseria. Pero no quiere decir que estén de acuerdo, y no hablo de Trump, no están de acuerdo con nada de lo que ocurre en este país. Y yo quisiera que tú vieras, Anabel, cómo esa gente se expresa de este país, después que le deben todo a este país. Entonces, los números son muy engañosos. Las estadísticas son muy engañosas. Ahora, Jorge, antes de darte la palabra, yo quería decirte que tú tienes un punto. Sí, además yo empecé la presentación del show diciendo, yo no estoy diciendo que Trump vaya a acabar con el régimen. No. Lo que yo quiero decir es la diferencia entre este gobierno y el régimen anterior y cómo el régimen de allá, como no tiene, que sepamos, gente chantajeada dentro, que sepamos, dentro del grupo de Trump, tiene que hilar más fino. Porque, oye, con la administración anterior, no es que ellos dictaban nada, es que de acá le cantaban lo que tenían que decir para joder a Estados Unidos, brother. Era peor. No era blandenguería, era dolo, era intencional. Mira, voy a quitarte los guardias esos que están ahí para que tú metas una bomba en la esquina. Esto es un ejemplo, señores. Entonces era peor. Con Trump eso no lo hay. Y entonces es lógico que eso los pone nerviosos. ¿Cuán nerviosos los pone? Se va a caer el régimen. Mira, algún día tiene que caerse. Marco Rubio es decididamente una persona que es mejor que esté ahí a que no esté. Yo creo que sí, decididamente. Y Trump no lo pudo haber puesto por casualidad, porque tú sabes que Trump tendrá cualquier defecto menos hacer las cosas por tonto, porque el de tonto no tiene un pelo. Entonces, que salga bien, que salga como tú y yo queremos, yo no lo sé. Pero el régimen, a mi juicio, está hilando fino y no te extrañe
que como se hace en la diplomacia que tú y yo conocemos, antes del discurso de Díaz-Canel, el que está aquí de la sección de lo que sea, llamó al Departamento de Estado y dijo, oye, mira, ahí Díaz-Canel va a tirar, pero tú sabes que... Y todo, que aunque sea la de Trump, porque si Trump tiene algo bueno es que él oye a todo el mundo. Él habló con el Panda, él habla con cualquiera y además así tiene que ser. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Adelante. Mira, vamos por parte, porque aquí hay muchos temas, los he anotado aquí porque ya yo estoy mayor. Entonces se me olvida. Con respecto a lo que decía Anabel, cuando hay dos tipos de forma de entender eso que yo llamo el odio a los Estados Unidos. Hay un odio que tiene que ver, y digo odio, es una palabra que a lo mejor no es precisa, a lo mejor académica o periodísticamente no es precisa. Yo sí creo que los Estados Unidos son usados por el discurso del régimen en aquello que es necesario para todo sistema, que es su propia oposición. O sea, la oposición justifica los sistemas. Y la oposición en Cuba no somos nosotros los opositores, no son los activistas, no es Andresito, no es Otaola, no es Ernesto Morales, esos no son los opositores. La oposición para el régimen de Cuba son los Estados Unidos como un concepto de hegemonía expansiva e imperialista. O sea, quita a los Estados Unidos. Hay un odio al imperialismo yanqui, algo que no existe, o que si existió, ellos lo denominaron a su manera, que es el imperialismo, el ansia de obtener territorio. Y que yo sepa, el último territorio que ha obtenido los Estados Unidos fue sobre 1940 las Islas Vírgenes estas americanas. Es lo último que ha obtenido. O sea, ese deseo imperialista, yo realmente entendiendo el imperialismo como lo que es el deseo de convertirte en un imperio y poseer y tener súbditos, eso no existe desde hace un montón de años. Si es que existió alguna vez. Si es que existió alguna vez. O sea, ahí estoy de acuerdo contigo, Anabel, y de la misma manera estoy 100% de acuerdo con Andresito. El hecho de que tú, Estados Unidos tiene una cualidad, mira, nosotros, déjame hacer un pedacito nada más. Nosotros los cubanos, en sentido general, los cubanos demócratas, incluso los cubanos comunistas, tienen que estarle eternamente agradecidos a los Estados Unidos. Únicamente gracias a los Estados Unidos, el totalitarismo ha podido sobrevivir 65 años. No es solo culpa de los cubanos, es culpa también de los cubanos del exilio y es culpa también del sistema de respeto que tienen los Estados Unidos hacia otras naciones. Si no, aquello no hubiera existido. Si de verdad hubieran sido tan imperialistas, si de verdad Fidel hubiera sido un objetivo del imperialismo yanqui, le hubieran dado 2 escupidas y con 2 escupidas desaparece. Pero eso no pasó, eso no ha pasado y eso no está pasando. Y de hecho, lo que sí se ve es una amplísima ingratitud en muchos cubanos al país que le da todo. Al país que le da la residencia al año de un día, al país que pidiendo refugio les permite regresar a Cuba a gastar el dinero que se ganan aquí, el país, este país que además de eso los cuida, los alimenta, le da trabajo, le das oportunidades, te puedes hacer millonario, tienes tu carrito, ¿son mierdas materiales? No, es lo que la vida ofrece. Aquí el cubano hace su carrera, se hace profesor en el college, durante los primeros 5 años puede estudiar sin ningún tipo de pago, recibe los beneficios federales, o sea, somos profundamente ingratos con el país que nos acoge. Y esos 3 millones de cubanos que han llegado, a ver, voy a recordar algo, Andresito si se acuerda, cuando todavía Marco Rubio, porque voy por parte, a mí no se me olvida, yo estoy anotando porque ya con mi edad yo tengo que anotar las cosas. Marco Rubio, cuando era senador estatal, junto a David Rivera, los que estábamos aquí se acordarán, propuso una ley en el cual los cubanos que hayan obtenido su residencia a través de un proceso de ajuste cubano, pero derivado de una solicitud de refugio o asilo político, no pudieron regresar a la isla hasta que fueran ciudadanos americanos. Yo estoy de acuerdo con esa ley. Yo entiendo que una madre
es algo gigantesco y no verla durante 5 años es un dolor. Yo entiendo que la familia que uno deja atrás es una pesadilla, pero no hay es una pregunta que yo lanzo estúpida, de esas preguntas que yo pregunto, que lo pregunto todo. Yo quiero saber si no parece realmente un absurdo que tú pidas refugio y lo primero que hagas cuando tengas la posibilidad de regresar a los Estados Unidos es ir al país del cual tú estás huyendo. Yo quiero que alguien me lo explique, porque si a mí me lo pueden explicar, yo estoy abierto a entender esa dicotomía. Yo estoy abierto. Fíjate que no digo aquellos que vinieron por reunificación familiar, los que han venido por parol humanitario, incluso los que hayan venido vamos a poner, había un programa de unos falsos refugiados políticos, pero que era desde Cuba. Esa gente, vamos, tú no tienes que ver, pero tú entraste por la frontera, te acogiste a la política de pies secos, pies mojados, dijiste que eras perseguido en Cuba, no puedes regresar hasta que no seas ciudadano de este país. No puedes. Pero no puedes por tu propia ética, por ser honesto contigo mismo. Porque si tú dices que te están persiguiendo, ¿qué carajo tú haces regresando? Porque si fueras Omar Ruiz Urquiola, que quiere regresar y que no se acogió aquí en los Estados Unidos a ningún beneficio, yo te respeto como cubano. Ella quiere regresar a las lomas de Pinar del Río, estar con su madre y a luchar por la libertad de Cuba en Cuba. Hay una gran diferencia entre la honestidad y la ética de una Omar Ruiz Urquiola y esos 3.000 o 300.000 cubanos que lo primero que hacen es regresar con cadenas de oro alquiladas en Ariel Joyería, alquiladas y mandando fotos de su carro. Entonces, por otra parte, el gobierno ha convertido a nosotros en su fuente número 1 de existencia. Por eso ahí, y vuelvo a la idea original de este programa, ahí es que yo empiezo a dudar. Porque el gobierno lo que ha hecho es crear un sistema parasitario de beneficio. Lo que sostiene hoy a la dictadura es el exilio. Lo que sostiene hoy la precaria economía que vive Cuba es el exilio. Lo que promueve las tribus que hoy existen. Hoy en Cuba, a mí me da gracia, Andresito, cuando yo leo a toda esa gente, no, que ahora en Cuba las diferencias sociales, la desigualdad entre las personas mayoritarias, y yo le digo, eso es mentira. Hay pobres, entre ellos no hay desigualdad. Hay tribus en Cuba. Está la tribu de los pobres, está la tribu de una neoclase media que sobrevive con las remesas de nosotros, y está la gran tribu del indio, del cacique Caca. Esa gran élite, entre ellos es donde hay desigualdad. No es lo mismo un Sandro Castro que un pequeño empresario. No, pero más desigualdades que las que creó Fidel Castro realmente se están creando ahora, eso es mentira. Entonces, yo puedo estar de acuerdo contigo. La Junta de La Habana, evidentemente, ahora mismo está pensando, hay que decirlo así, está pensando. Déjame ver por dónde sale esto. En mi balanza hay más razones para que estén de fiesta. Porque hay algo importante que nosotros tenemos que ver. Los presos siguen presos. Han librado a 130 y pico por el espíritu de jubileo. El jubileo duró poco. Duró hasta que Trump anuló las medidas de Biden. O sea, la mayoría de los presos políticos siguen presos. Luisma sigue preso, Michael sigue preso, Saily Navarro sigue presa. De hecho, están citando a los que le han dado esta licencia extrapenal, los están citando a los tribunales, el propio José Daniel Ferrer. Gracias a Dios le hemos dado visibilidad a José Daniel Ferrer. Ayer estuvo con Alexander Otaola. Próximamente yo voy a tener una conversación con él.
si no lo meten preso. Tú sabes que esto aquí no hay nada planificado y hay que hacer las cosas escondidas con otro teléfono. En fin, no es fácil. No es fácil ayudar a la oposición dentro de Cuba. Entonces yo creo que la dictadura no es fácil, no es fácil. Está expectante, está expectante. Y tiene una gran esperanza. Tiene una gran esperanza. Sabedores de que no son un problema, porque Cuba no es un problema ahora mismo. A ver. El otro día estoy hablando con un amigo, una persona que yo quiero mucho, con la cual no coincido ideológicamente al 100%. Es un demócrata, es una persona que muy anti-Trump, pero es una persona que además de ser anti-Trump, tiene, ¿cómo decirlo? Confía en que los procesos, como era yo, hay una frase maravillosa de Federico Jiménez Los Santos le preguntan sobre Pablo Iglesias, y le dice, ¿cuál es tu opinión de Pablo Iglesias? Le dice, no, es que me da lástima. Y le pregunta, ¿pero cómo lástima? Sí, porque me recuerda a mí mismo cuando era gilipollas. Todo el mundo sabe que Federico Jiménez Los Santos fue del Partido Comunista, fue un gran activista del comunismo, cercano a las ideas incluso catalanistas en España. Y tú sabes que yo no lo niego, en un momento yo pensé que un acercamiento a la dictadura podía debilitarlo desde un plano demócrata. O sea, esta persona es ese que fui yo, el gilipollas que fui yo hace 10 años. Y él me decía, coño, tengo miedo porque es una figura pública, tengo miedo de ir a Cuba, tengo ganas de ver a mis padres. Yo le dije, en este momento, justo en este momento, la dictadura no tiene ninguna presión política. Ninguna. Ahora mismo no hay peligro político. Cero. Las organizaciones opositoras han sido expulsadas de la isla. Los opositores se han tenido que refugiar en terceros países, la mayoría, en este caso, no en los Estados Unidos, sino en Europa, pero muchos han venido para acá. Y en este momento no hay, en el plano de las ideas, en el plano ideológico, e incluso en el plano social, en el plano cívico-social, la dictadura hoy está tranquila. Tranquila. Su problema es internacional. Su problema es qué va a hacer la administración Trump. Porque la dictadura tiene agarrado las organizaciones internacionales, las tiene penetradas y las tiene a su favor. O sea, no hay pronunciamientos internacionales contundentes contra la dictadura cubana, porque el mundo está entretenido con la guerra de Ucrania, el mundo está entretenido con el conflicto entre Israel y Hamas, el mundo está entretenido en otras cosas. Entonces Cuba está tranquila. Ahora cualquiera puede ir a Cuba, que la seguridad del Estado está relajada. Relajada en el sentido que tú sabes, puede tomarse un café, puede tomarse un té, puede estar en eso, pero no hay presión política. Entonces, por esa parte, la dictadura está tranquila. Ahora bien, yo creo que una de los temores, y por eso aceleraron el proceso de creación de migrados con la administración Biden, ahora, por ejemplo, esa válvula de escape sí se les puede contener. O sea, para llegar a los Estados Unidos va a haber un proceso muchísimo más cáustico, muchísimo más difícil, y va a haber muchas limitaciones para que pueda venir aquí alguien y decir que es un refugiado político y sea admitido. Por esa parte, Liz, ese libro es brutal. Tú tienes más paciencia que yo, porque yo me lo he leído, pero atraco, porque esos son como 1500 páginas de la historia del comunismo. No, perdón, ese es el segundo libro, Liz. Sí, es brutal la historia de Jiménez Los Santos. Y bueno, lo que decía, por esa parte puede estar complicada la jugada. Ellos tienen que estar haciendo planes de resistencia, esos planes que ellos hacen, de la guerra de todo el pueblo, de la construcción de la ideología, de vamos a unirnos, de que la resistencia, de esas cosas. Esa es la parte de la preocupación. Pero políticamente están estables.
No hay nada que amenace. El espíritu del 11 de julio se acabó. Ya la gente protesta, ya hay más apagones y la gente protesta menos. La ciudad se derrumba y ellos siguen cantando como aquella canción del acosador de mujeres Silvio Rodríguez. Ayer mismo la mitad de un edificio histórico como el del Instituto Superior de Diseño ahí en Carlos III frente a Aguado y Rico se cayó. La Habana se está destruyendo y la conciencia social se traduce en el deseo de emigrar. A la larga, para la historia de Cuba, y voy a volver a Trump ya, la administración Biden fue un gran triunfo para el totalitarismo cubano, pero no un triunfo porque pudieran hacer mucho, porque Biden realmente no quitó las medidas de Trump. Lo único que hizo fue, en el último momento, de forma artera, firmar un decreto sabedor que Trump lo iba a quitar porque le dio un periodo de vigencia de 14 días. O sea que Cuba nunca estuvo fuera de la lista. Y de hecho, la política norteamericana no es, incluso con diferencias entre las administraciones. Voy a hacer esto porque esto está cómico, porque la gente no lo pilló. La gente no lo pilló. Y para eso estamos tú y yo, para contarle a la gente esta historia. En el hearing de Marco Rubio, Cuba sale muy tarde en la conversación y sale gracias a que Ted Cruz le habla a Marco Rubio, le dice, oye, chico, ¿qué bola contigo? Mira esto. Le pasó la bola, le pasa la bola entre cubanos. Me da pena que te vaya al Senado porque pienso mi pareja dominó. Esta es la introducción, lo que dice él y al final le dice, ¿tú crees que Cuba está en la lista? Without a doubt. El tipo le suelta y nada. Entonces yo me quedo con eso. Después veo que Trump lo quita y yo digo, coño, qué rápido, si yo sé que estos son procesos que duran 6 meses. O sea, la revisión de la lista es cada 6 meses. Y resulta que Biden, quiero darle un voto de confianza a Biden, por favor, o a lo mejor fue el Alzheimer, a lo mejor fue que no se dio cuenta, no lo sabemos. Pero la resolución a través de la cual Cuba salía de la lista de países terroristas, de la que nunca debió ni siquiera pensarse sacarla, tenía 14 días de validez. Entonces Trump elimina una medida ejecutiva del presidente. No retira a Cuba de la lista de países terroristas porque tendría, si fuera efectivo, tendría que haber esperado 6 meses. Entonces este dato, Ted Cruz le pregunta a Marco Rubio, creo que aquí hubo un coqueteo para lograr la libertad de los presos, porque Cuba siempre hace lo que en inglés se llama divert, que es, no sé cómo se dice en español y no es paja mía hacerme yankee, es que no sé cómo se dice. Ellos lo que hacen son procesos para hacer como que una distraer. Ellos saben que Cuba, por el orgullo estúpido del castrismo, son incapaces de decir, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno norteamericano que nos va a quitar de la lista y vamos a soltar a los presos. Entonces cogen a otro viejo chocho que vive en el Vaticano y lo meten en el fregado y dicen que es por el espíritu de jubileo. Un país que ha expulsado a los sacerdotes, un país que ha ninguneado a los sacerdotes, un país que chantajeó a los sacerdotes y un país que renegó de la religión durante tantos años. En el espíritu del jubileo, dice el canciller descarado de Bruno González Parrilla, en el espíritu de mis testículos. Y entonces tenemos que ver el big picture. Lo que realmente ha sucedido es un intento fallido de presionar a la dictadura y quienes hemos sido presionados hemos sido nosotros. Nosotros hemos logrado liberar a 120 y tantos presos. ¿Dónde están los otros? Los otros, ellos siguen teniendo el control. Y mientras la carne humana sea un elemento de presión, la carne tira mucho. No es lo mismo jugar con una termoeléctrica, quité la guitera, puse la guitera, entra un barco de petróleo, no entra, que con una persona como Wilber, el padre de la patria, el verdadero padre de la patria, que todos los días sale a luchar por la vida de su hijo. Ahí está la concreta. Esos son los únicos
que ponen contra la pared a la dictadura hoy. Los padres y madres y padres, porque ahora van a decir que, me van a decir que las feministas van a salir, que yo soy, que pongo primero a los padres y después a las madres. Todos los padres cubanos y madres cubanas que tienen hijos presos políticos, porque han jugado con ellos de la manera más vil y cochina. Una lista sin nombres, una posibilidad, crearle una esperanza y una expectativa. Trump es un tipo práctico, y tiene muchos problemas más importantes que solucionar que el problema de Cuba. Nosotros los cubanos también nos creemos el ombligo del mundo y no lo somos. Hay muchos conflictos a los cuales Trump tiene que dirigir su fuerza, y hay muchos conflictos a los cuales su secretario de Estado, en el cual también hemos puesto muchísimas esperanzas, puede que le sople al oído. Es un tipo que habla de Cuba, es un tipo que sufre Cuba y es un tipo que siempre que puede habla de Cuba. Pero es el secretario de Estado de los Estados Unidos y no es el líder de la oposición anticastrista. Y tenemos que entenderlo, porque lo que viene pronto, Andresito, lo que viene pronto, escucha que te está hablando la voz de la experiencia, que soy mayor que tú. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿De cuándo acá? Tú eres más joven que yo. Lo que te voy a decir es piedra, esto es santa palabra. Ajá. El discurso que viene es, ay, ustedes que no decían que Marco Rubio iba a acabar con la dictadura. Mira, no ha hecho nada. Ese es el discurso. Apoyado por los agentes que tienen aquí. Ah, no, por supuestísimo. Eso viene. De hecho, los agentes que tienen aquí le van a dar el bocadillo a los de allá para que suelten eso. Exacto. Van a empezar. Ya empezaron. ¿Tú te crees que los Arturo López Levy no se están afilando las uñitas para arañar y empezar a atacar la figura de Marco Rubio? Sí. ¿Tú te crees que estos grupúsculos procastristas disfrazados, Cuba Próxima, De Frente, estos agentes de influencia que intentan lavar la cara del castrismo, ya no? A ver, el objetivo no es Donald Trump. El objetivo inmediato que afecta el discurso que nosotros los cubanos es Marco Rubio. Y ahí yo sí creo que te digo algo. La dictadura hoy puede estar más preocupada por el hecho de que Marco Rubio tenga una larga carrera política que por Donald Trump. Sé que le he dado la vuelta al programa tuyo y voy, pero realmente creo que una figura que ha demostrado una profundidad en el conocimiento de los conflictos internacionales como Marco Rubio, yo no sé desde cuándo, pero desde cuándo no salía un representante electo